Continuamos con nuestra serie expositiva en la primera carta de Juan, capítulo 4, en esta ocasión del verso 4 al verso 6. Primera carta de Juan, capítulo 4, del versos 4 al verso 6. No es Proverbios, pero si no trajo su Biblia, pues creo que hoy va a estar difícil. Primera de Juan, capítulo 4, versos 4 al 6. Y dice el apóstol Juan: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, hoy nos presentamos delante de tu majestad y gloria. Y como dijo el apóstol Pablo, Señor, no somos como los que medran comerciando con el evangelio, sino que delante de Dios y de parte de Dios hablamos en Cristo. Esa es la esencia que nos dirige, el pensamiento que llena nuestros corazones. Una cosa nos hemos propuesto: predicar a Cristo y a este crucificado. Señor, hoy te pido que a través de esta palabra tú edifiques nuestros corazones. Señor, toma y usa a este siervo débil e inútil en tus manos, para que a través de mis palabras sea tu voz la que resuene. Señor, como siempre te pedimos que la palabra sea predicada del púlpito al oído, pero que tu Espíritu Santo lleve la palabra del oído al corazón, que consume una obra perfecta, que nos ayude, que nos motive, que nos capacite. Señor, que nos llene de toda verdad y de justicia, para que podamos nosotros, atentos a tu palabra, tener discernimiento, y especialmente, como veremos hoy, contra las falsas enseñanzas de aquellos que se oponen a la verdad. Señor, toma tú el control. Dirige este tiempo, dirige, Señor, nuestros corazones, dirige, Señor, nuestra mirada hacia ti, y que en todo y para todo tu nombre sea glorificado, porque eso es lo que más necesitamos, que tú seas el receptor de toda gloria, de todo honor, de toda alabanza, de toda adoración, de toda pleitesía, que tú seas el único entronado en este lugar. A ti la gloria, Señor. Y mira, Señor, que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén. Podemos tomar nuestro lugar un momento. La semana pasada, hermanos, en nuestra serie de estudios de la primera carta de Juan, la semana pasada continuábamos con el capítulo 4. Y fuimos advertidos, hermanos, de parte del apóstol Juan, a modo de mandamiento, para que nosotros ejerciéramos discernimiento. Usted se recuerda de ese texto, y si no, lo volvemos a leer. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que el llamado, la advertencia, el mandato de Juan es discernimiento. Ejerzan discernimiento, tengan discernimiento. No creamos a cualquiera que pretenda estar inspirado por Dios, sino sometámoslo a prueba. Ejerzamos un juicio crítico para probar a ver si esas personas son de Dios. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque muchos, dice el apóstol Juan, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahora bien, hay una pregunta más que veíamos la semana anterior. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo probar? Bueno, la manera en la que usted y yo podemos probar el mensaje de estas personas es a través de lo que dicen, especialmente de lo que dicen de Cristo. Hablábamos de algunas ideas y llegábamos a una aplicación final, y es el hecho de que si agregan más al mensaje de Cristo, es una falsedad. Si quitan al mensaje de Cristo, es una falsedad. Si utilizan a Cristo como una plataforma para bendiciones, es una falsedad. Si utilizan a Cristo como una plataforma personal para el ego, para la propia gloria, es una falsedad. Así que, hermanos, ese es el panorama que veíamos la semana anterior. El día de hoy continuamos con esta sección de la carta.
Y Juan nos continúa hablando de los falsos maestros, por supuesto. El versículo 4, 5 y 6, el apóstol Juan continúa hablando del mensaje de los falsos maestros. Pero ahora Juan trata de hacer un marcado contraste. Él trata de diferenciar lo que es la verdad de lo que es el error. Y trata de hacer ese contraste, no solamente separando verdad y error, sino también separando verdaderos de mentirosos. Verdad y error, verdaderos y mentirosos. Y Juan hace este contraste a través de 3 grupos de personas. Estos grupos de personas son tan sencillos como vosotros, ellos y nosotros. Estos son los 3 grupos de personas que presenta el apóstol Juan en esta sección, para que nosotros veamos quién tiene la verdad y quién tiene el error, cómo es la verdad y cómo es el error. Tenemos entonces a vosotros, ellos y nosotros. Y hermanos, es en ese contraste y es en esos 3 grupos de personas que nosotros vamos a meditar esta mañana. El primer grupo de personas es vosotros. Veamos nuevamente el texto, el verso 4, capítulo 4, verso 4. Dice, hijitos, vosotros, ¿se da cuenta usted del pronombre que utiliza ahí? ¿Cuál es? Vosotros. Tenemos el primer grupo de personas. Vosotros sois de Dios. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, nuevamente, el apóstol Juan aquí, con un corazón pastoral, sumamente pastoral, inicia el mensaje diciendo, hijitos. Él aborda a sus lectores con cariño, con ternura, con amor. Él está sobrecogido por una idea, y la idea es, cuidado con los falsos maestros. Y entonces los llama en amor y les dice, hijitos míos, hijitos, queridos hijos, vosotros sois de Dios. ¿Se da cuenta esto? Vosotros sois de Dios. Hermanos, los lectores de Juan nunca deben olvidarse que son hijos de Dios. Nunca. Nunca deben olvidarse que son el pueblo escogido de Dios, llamado por Dios, nacido de Dios. Ellos son diferentes al mundo, no están en el mismo nivel que el mundo. Ellos son de Dios, le pertenecen a Dios, son propiedad de Dios. Como dice el apóstol Pablo, ellos o nosotros, hablando también de la iglesia, dice el apóstol Pablo, nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Y hermanos, ese sigue siendo el mensaje que nos distingue. Ese es el mensaje para la iglesia de hoy. Y permítame hacer este recorrido una vez más. Todo aquel que descansa en Cristo, todo aquel que tiene a Cristo como profeta, como sacerdote y como rey, todo aquel que ha venido a Cristo en arrepentimiento de sus pecados y en fe genuina, abrazándose a Cristo como el único y suficiente Salvador, todo aquel que cree en la obra y la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, todo aquel que cree en la expiación de Jesucristo para vida eterna, todo aquel que cree en la justicia que hemos recibido de Dios por la fe, todo aquel que tiene a Cristo por Señor, no solo por Salvador, porque muchos pueden decir, oh, es que Cristo es mi Salvador. Pero si Cristo no es tu Señor, Cristo no es tu Salvador. Si Cristo es tu Señor, entonces Él también te salva. Él es tu Salvador. Hermanos, Cristo debe ser nuestro Señor y nuestro Salvador en todos los sentidos. Él es mi Señor, por lo tanto yo me rindo a su autoridad. Él es mi Señor, por lo tanto yo me rindo a su reino. Él es mi Señor, por lo tanto yo obedezco su voz. Él es mi Señor, por lo tanto yo me humillo delante de Él, porque Él manda, no yo, Él manda. Él es mi Señor. Y todo aquel que tiene a Cristo por Señor y Salvador de su vida puede hacer suya esta verdad. Puede abrazar con fe esta verdad y puede decir, yo soy de Dios. He nacido de lo alto. Yo no solamente soy un individuo que nació en la tierra, que creció en un hogar funcional o disfuncional, que vivió en una familia, que estudió lo que estudió, que trabajó lo que trabajó. No, yo puedo decir ahora soy hijo de Dios. Hermanos, esa es la verdad a la cual nosotros podemos abrazarnos. Es nuestra verdad. Aquel que ha nacido de lo alto, aquel que ha nacido de Dios, está escondido con Cristo en Dios. Y por lo tanto es de Dios. Le pertenece a Dios. Y eso lo quiere dejar muy claro Juan.
Juan está hablándole a un auditorio, le está escribiendo a un grupo de personas y les está diciendo, miren, dentro de todo el problema de los falsos maestros, yo quiero dejar algo muy claro. Queridos hijos, vosotros, ustedes, amada iglesia, la verdadera iglesia de Cristo por la fe, le pertenecen a Dios, son de Dios. Dios es su Señor, su amo, Dios es su dueño. Pero ahora, Juan agrega algo interesante. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Y qué dice luego, hermanos? Y los habéis vencido. Pregunta, ¿a quién han vencido los lectores? Volvemos otra vez. Juan está escribiéndole a un grupo de personas. Esos lectores, que es la primera audiencia del apóstol Juan, pregunta, ¿a quién han vencido los lectores? ¿A quién? Bueno, tanto por el contexto como por la gramática que utiliza el apóstol Juan para hablar en este texto, nosotros sabemos que ellos han vencido a los falsos maestros. Porque inicia el texto diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿De quién estamos hablando? De los falsos maestros, de los falsos profetas. Vosotros, les dice a la iglesia, habéis vencido. Hermanos, lo que está tratando de decir Juan a sus lectores es que los falsos maestros no habían logrado engañarles. Quizá lo habían intentado, probablemente, por eso es que Juan los advierte, pero no los habían engañado. Los lectores de Juan no habían caído en las artimañas del error de los falsos maestros. No, ellos se habían mantenido firmes a su fe, se habían mantenido firmes sin fluctuar. No importa, nosotros estamos firmes en el evangelio de Jesucristo, estamos firmes en la verdad, no nos van a engañar. Ese es el mensaje. Eso es lo que está tratando de decir Juan. Ustedes no han caído. Es más, los falsos maestros han tratado de engañarles. Y en vez de que ustedes hayan sido engañados, ustedes les han vencido y ellos han salido huyendo. De ahí es donde dice el texto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero se fueron para demostrar que no eran de nosotros. Hermanos, ellos trataron de engañar, el engaño no funcionó y por lo tanto salieron huyendo. Ahora, hermanos, aquí hay un detalle sumamente importante. Y es una verdad que debería abrazarse a nuestros corazones. Hermanos, la verdadera iglesia de Cristo, la verdadera iglesia, y vuelvo otra vez a repetir, hijitos, esto es un término usado para la iglesia de Cristo. Vosotros sois de Dios, habéis nacido de lo alto, le pertenecéis a Dios, sois la iglesia santa del Señor. Muy bien, la verdadera iglesia siempre estará atenta. Siempre tendrá discernimiento, siempre terminará rechazando cualquier falsa enseñanza. Hermanos, los que pertenecen a Dios, y escuche bien esto, porque no quiero que se pierdan los términos. Los que le pertenecen al Señor no pueden ser engañados por las artimañas del error de los falsos maestros. Repito esa palabra. Yo no dije no quieren ser engañados. No pueden. Ellos no pueden ser engañados. No pueden. Mire cómo lo dice el Señor Jesucristo. Mateo 24:24. Ya hemos hablado de este texto en varias ocasiones. Lo volvemos otra vez a leer. Mateo 24:24. Y esta es una referencia en griego que es un negativo, es un doble negativo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuere posible. Aquí está lo negativo. Está diciendo engañarán si fuere posible, pero no lo es. Esa es la idea del texto. Engañarán si fuere posible, pero no lo es, aún a los escogidos. No es posible. Por lo tanto, vuelvo a repetir esta frase. Los que pertenecen a Dios no pueden ser engañados por las mentiras de los falsos maestros. No pueden. Tarde o temprano, hermanos. Tarde o temprano. El Señor iluminará sus corazones
y tarde o temprano vendrán a la luz en Cristo. Tarde o temprano. En eso está nuestra confianza. ¿Por qué? Preguntémonos. ¿Por qué no pueden ser engañados? Recapitulo. Los engañadores, los falsos maestros vienen y engañan. Muy bien. Pero los hijos de Dios, los que son de Dios, la verdadera iglesia de Dios, no puede ser engañada. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede ser engañado? Bueno, Juan nos da la respuesta. Y la respuesta en este texto es: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermanos, debo hacer una observación en este punto, porque este es uno de los versículos más populares dentro de la cristiandad. Es uno de los versículos más mal utilizados dentro de la cristiandad. Incluso hay canciones de este texto. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por tanto, dicen algunos, con este texto, yo camino en victoria, yo voy empoderado, a mí siempre me va bien. Está bien, que te vaya bien, eso, gloria a Dios, bendita su gracia. Pero este versículo no aplica para eso. No es la intención, hermanos. Este versículo apunta en otra dirección, apunta a un lugar mucho más glorioso para nosotros como cristianos. Apunta a un lugar mucho más incomparable. Lo que Juan está queriendo decir, hermanos, es que el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, habita en nosotros. Otra vez, cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, es porque el Espíritu Santo ha operado en nosotros una obra gloriosa, un nuevo nacimiento. Usted ahora ya no le pertenece al esclavizador anterior, usted no le pertenece a Satanás, al mundo, al pecado, usted le pertenece a Cristo. Usted está, como decíamos al principio, sois de Dios. Ahora usted está escondido, hermano. Usted está así guardado con Cristo en Dios. Por lo tanto, ahora dentro de usted, el Señor lo prometió, Ezequiel 36, 26 y 27, yo pondré de mi espíritu en vosotros y haré que obedezcáis mis mandamientos y que guardéis mis palabras. Hermanos, es su espíritu en nosotros, el espíritu de verdad, el Espíritu Santo, hermanos, habita en nosotros. Y cuando el espíritu de verdad está en nosotros, no vamos a ser guiados a la mentira. ¿Me sigue, hermano? ¿Vamos bien en esta idea? Se llama el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu que te guía a la santidad. La palabra que utiliza el Nuevo Testamento para definir al Espíritu Santo es el neumatos agio, el Espíritu que santifica, que otorga santidad. Esa es la expresión de esa palabra. Hermanos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios me lleva a la verdad, me infunde de santidad. Por lo tanto, yo no puedo estar en la mentira. Tarde o temprano yo voy a salir de allí y voy a ser llevado a la verdad y voy a ser alumbrado, mi entendimiento, mis ojos, mi corazón, mis afectos, todo en mí va a ser encendido por la verdad del Evangelio. Y yo voy a querer la verdad, no el error, la verdad, porque el Espíritu está en mí. Y por cuanto el Espíritu está en mí, yo seré guiado a toda verdad en Cristo. Por lo tanto, hermanos, todo aquel que es de Dios no será engañado, porque mayor es el que está en nosotros, que es el Espíritu de Dios, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mucho más grande. Hermano, escuche esto, el espíritu que opera en el mundo es el espíritu de desobediencia, es el espíritu de mentira, es el espíritu de Satanás, es el padre del error. Sin embargo, aquellos que pertenecemos a Dios por la fe, en nosotros está operando, esa palabra es gloriosa, en nosotros está operando, es efectivo en nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es infinitamente más poderoso que el engañador. El espíritu de mentira tiene poder, bueno, puede tener poder para engañar, para mentir, para traicionar, para culpar, para torcer la verdad, para cambiar el mensaje del Evangelio. Claro que puede tener poder, pero mayor, ¿se da cuenta de esa palabra? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo agrego esto, hermanos, es infinitamente mayor.
No es mayor porque es su hermano mayor, ¿verdad? Y está ahí, ay, qué bonito. Él mide 1,80 y el espíritu del engañador 1,75. No, es mucho más poderoso. Es infinitamente más grande. Por eso, hermanos, por medio de la iluminación del Espíritu Santo, podemos estar seguros que nosotros también venceremos. O sea, no hay inseguridad. Y hermano, por esto es mucho más grande. Esto apunta a una dirección más gloriosa que el simple hecho de decir, me va a ir bien en la vida porque mayor es el que está conmigo que el que está. No. Es que, hermano, piénselo de esta manera. El engañador engaña y cuando engaña se los lleva al infierno. Pero el que está con Dios tiene el espíritu de verdad y no puede ser engañado porque mayor es el que está con él que el que está en el mundo. Por lo tanto, usted no será engañado y usted tiene la patria celestial asegurada. Ese es su regalo. Esa es la gracia final que el cristiano tiene y la tiene segura. La tiene segura porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Veamos ahora el segundo grupo. El grupo número 2. Ellos. Versículo 5, dice el apóstol Juan, ellos son del mundo. O como dice otra versión, después de haber dicho vosotros, dice, y ahora, hermanos, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Repita conmigo el texto otra vez, repítalo en voz alta. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. El apóstol Juan deja muy claro el contraste. Él dice, vosotros sois de Dios y tenéis el Espíritu de Dios. Por lo tanto, conocéis la verdad. Pero mire el contraste. Pero ellos, ¿qué son? Del mundo. Los falsos maestros no son de Dios, son del mundo. Los falsos maestros tienen error y mentira en sus labios porque son del mundo y hablan del mundo. ¿Se da cuenta de esto? El apóstol Juan no maquilla el mensaje. El apóstol Juan no le mete un poco de adobo para que nos guste un poquito más. No, lo dice tal como es. Aquellos que no predican la verdad, ellos son del mundo. Ellos no son de Dios. Le pertenecen al enemigo, al adversario. Son de Satanás. Es más, la semana pasada veíamos que les llama anticristos. Todo aquel que se opone a Cristo. Hermanos, ellos son del mundo y hablan del mundo. Ahora, ¿a qué se refiere Juan cuando dice que son del mundo y que hablan del mundo? Bueno, para poder ver a qué se refiere con esto, primero debemos hacer una definición. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo, hermanos? Porque dice, ellos son del mundo, pero hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces, hagamos una definición. ¿Qué es el mundo? Bueno, ya Juan en capítulos anteriores nos ha presentado una exposición precisa de lo que es el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 16, ya lo estudiamos en su tiempo, pero volvámoslo a ver, solo como para tener un entendimiento claro de lo que Juan tiene en mente cuando habla acerca del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 16. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y ahora empieza a describir qué es, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Aquello que tu carne desea más que Cristo. Aquello que tus ojos desean más que a Dios. Aquello que tú quieres por encima de cualquier otra cosa. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Para tener una definición un poco más exacta, en base a este texto, el comentarista y escritor Martin Lloyd-Jones lo describe de esta manera. El mundo en este texto se refiere a todo aquel ideal que hace caso omiso de Dios y no le reconoce, que quiere vivir independiente de Dios, que quiere vivir una vida basada solamente en esta tierra. Es todo pensamiento que se ha rebelado contra Dios
y le ha dado la espalda, queriéndose robar la gloria que solo es suya. Esta es una buena descripción del mundo. Todo aquello que le roba la gloria a Dios. Véalo de esta manera. Cuando el ser humano pecó en el huerto del Edén, el pecado fue una tentación de Satanás a la que ellos sucumbieron, y Satanás dijo: seréis, ¿qué dice? Como Dios, iguales a Dios. Hermanos, esa es la idea. Esa es la idea. Dios es el creador. El mundo quiere ponerse al nivel de Dios. La Torre de Babel. ¿Qué pasó con la Torre de Babel? Hagamos una torre, levantemos una torre, un monumento que llegue hasta el cielo. Ellos querían llegar al lugar de Dios. ¿Qué pasó con los reyes de Babilonia? Los reyes medos, los reyes de Persia, los reyes de Grecia, los reyes de Roma. Todos querían ser iguales a Dios. Y entonces Nabucodonosor, ¿usted se recuerda de Nabucodonosor? Tiene una visión. Y en la visión él ve una estatua muy grande. Y en esa estatua él ve que una parte era de oro, que una parte era de plata, una parte era de bronce, una parte era de barro cocido y de hierro. Y hermanos, cada parte de esa estatua representaba uno de esos reinos. Un hombre erguido, un hombre poderoso que quiere dominar. Esa es la figura anticristiana. Y entonces Daniel viene y dice: esa figura te representa a ti, oh rey, y también representa a los reyes de Grecia, y también representa a los reyes de Roma, y también representa a los reyes de Persia, porque todos quieren engrandecerse. Pero ¿alguien sabe cómo termina esta historia? ¿Alguien sabe cómo termina esa historia? Sí, en el sueño Nabucodonosor ve que con mano poderosa una piedra es cortada, y esa piedra cae y rompe y derriba esa figura destructora y la hace pedazos y queda solo polvo, y de pronto de esa piedra empieza a brotar un manantial. Y hermanos, y dice literalmente: y a esa piedra se reúnen todos los pueblos de la tierra. Hermanos, esa piedra es Cristo, la piedra inamovible, la piedra de poder. ¿Se da cuenta cómo lo describe Isaías también? Dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y será llamado su nombre admirable consejero, Dios, ¿qué dice? Fuerte. Dios fuerte. Él es el Gibor, el fuerte, el Dios aplastante, el que viene para vencer. Ese es el Dios. El mundo se levanta, pero Cristo ha vencido. El mundo quiere reinar, pero nunca llegarán a la plenitud de Cristo. Por eso es que Juan les llama el mundo, o también les llama anticristo, porque están en contra del reinado del Señor triunfante. Así que, hermanos, volviendo a nuestro texto, Juan dice que ellos son del mundo, hablan del mundo, y el mundo los oye. Lo que Juan, hermanos, explica en este texto es que estos falsos maestros siempre están hablando de lo que la carne desea. Siempre. Si se da cuenta que Juan nos ha dicho que ellos son del mundo, y anteriormente nos ha dicho que el mundo es deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Por lo tanto, si ellos son del mundo y hablan del mundo, ¿qué hablan, hermanos? ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? Deseos de los ojos, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Hermanos, estos falsos maestros están muy interesados siempre en todo lo que tenga que ver con su gloria personal, en todo lo que tenga que ver con la gloria que puedan disfrutar en el aquí y en el ahora. Darle deleite a tus ojos, darle deleite a tu carne, darte gloria en esta tierra. Eso es lo que disfrutan estos falsos maestros. Hermanos, piense conmigo por un momento. ¿Este es el mensaje cristiano realmente? El mensaje de Cristo es un mensaje que te motiva a tener deseos por la carne, deseos por los ojos, vanagloria en esta tierra. El mensaje cristiano es el que te motiva a pensar en esta tierra, a desear lo que esta tierra ofrece. Bueno, yo creo que no.
Mire cómo lo dice el Señor Jesucristo a sus discípulos. En Mateo capítulo 6, versos 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor Jesucristo con este texto tampoco quiso decirnos que no trabajemos o que no hagamos dinero para tener de acuerdo a nuestras necesidades y suplir esas necesidades. No, Cristo no nos dijo eso. Él nos dijo que la idolatría es el peor y más grande de los pecados. Y si tú estás idolatrando esta tierra, te vas a ir al infierno. No lo quiero maquillar, lo quiero decir de verdad porque es la verdad. Si tú estás idolatrando esta tierra, tú no tienes parte en el cielo. Pero si tu adoración plena y exclusiva está en el Dios de la gloria y las demás cosas solo son necesarias para ti, pero podrías vivir con ellas o sin ellas. Si tu mirada está puesta en lo celestial, entonces verdaderamente Cristo ha hecho una obra en ti. Por todo lo contrario, vea el contraste. En el desierto, durante la tentación de Jesús, Mateo capítulo 4, verso 8 y 9, escuche lo que ocurre, porque esto es muy grande el contraste. Capítulo 4, versos 8 y 9 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mire, hermano, Cristo fue tentado con deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. Deseos de la carne, oye, ¿por qué no conviertes esta piedra en pan? Deseos de los ojos, lo llevó a un monte alto y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y ahora viene la vanagloria de la vida. Versículo 9. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ve usted la diferencia? El contraste que hay entre el reino de Cristo, de la luz, el reino verdadero, y el reino de Satanás. Un reino que solo se fija en la carne, que solo se deleita en los ojos, que solo se deleita en la vanagloria de la vida, que solo quiere el yo, que solo quiere la gloria personal, que solo quiere el ahora, el aquí, el bendíceme, el guárdame, el prospérame. Aquí solo es la mirada puesta aquí. Bueno, pues déjeme decirle que Juan dice de una manera muy incomparable, ellos son del mundo y hablan del mundo. Estos falsos maestros son del mundo, autosuficientes, centrados en sí mismos, en su propia gloria, en sus propios beneficios, y hablan lo que es del mundo. Pero esta declaración, esta afirmación de Juan no termina. Vaya conmigo al texto, dice, ellos son del mundo. Ellos, ya sabemos quiénes son ellos, los falsos maestros, son del mundo, ya hemos definido qué es el mundo, hablan del mundo, ya sabemos qué es lo que es hablar del mundo, pero agrega algo más. ¿Qué dice? Y el mundo los oye. Los que escuchan el mensaje de estos falsos maestros, hermanos, no son creyentes. Los que se gozan en el mensaje de ellos no son de Cristo, son del mundo. Ya hemos dicho que efectivamente los cristianos verdaderos, los que son de Dios, los cristianos honestos, la iglesia verdadera de Cristo, aquellos que están escondidos con Cristo en Dios, han vencido a los falsos maestros por medio del espíritu de verdad que está en ellos. Pero el mensaje de estos falsos maestros, hermanos, enciende el corazón ¿de quiénes? De los que son como ellos. De los que son como ellos. El mundo siempre atraerá al mundo. Siempre. Siempre. El mundo siempre atraerá al mundo. Si alguien es del mundo, va a ser atraído por un mensaje que suene a mundo. No le va a atraer por un mensaje que suene a santidad. No le va a atraer hacia un mensaje que suene a virtud, a verdad del evangelio. No, le va a traer un mensaje que suene a mundo. Ellos se van a sentir atraídos por ese mensaje, porque son del mundo. Hermanos, por eso, con el mensaje de estos falsos maestros, no solo identificamos su falsedad, sino también la falsedad de su audiencia. Repito otra vez. Con el mensaje de estos falsos maestros, no solo identificamos la falsedad de ellos, sino la falsedad de su audiencia.
Por esa razón, aunque en este texto el pronombre personal que utiliza es ellos para referirse a los falsos maestros, en este texto también está su audiencia. ¿Se recuerda? Iniciamos con vosotros sois de Dios. Ellos son del mundo, le pertenecen al mundo y le enseñan a los que son del mundo, a una audiencia que es carnal, mundana. El mundo reconoce a los suyos y escucha el mensaje que se origina en ellos. Y hermano, déjeme hacer una pausa aquí y decirle algo muy importante. Esa es la razón de la gran popularidad de muchos falsos maestros. ¿Por qué? Porque ellos atraen al mundo. Son engañadores que engañan a los que están autoengañados. Son engañadores que seducen el oído de aquellos que quieren oír un mensaje conforme a sus propias concupiscencias. Mira, hermano, si tú te quieres a ti mismo por encima de cualquier cosa, si tú te amas a ti, tu propia gloria, tus propios deseos, si tú estás montado en el trono de tu vida, tú no quieres escuchar a alguien que te diga, bájate de ahí y deja que Cristo se suba. No lo vas a querer escuchar. Eso para ti va a ser, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No quieres, no lo quieres. Hermano, es incomparable, pero es la verdad. Cuando tú le presentas un mensaje a una persona que realmente tiene el corazón de Cristo y le presentas un mensaje de santidad, de verdad, de humillación, la persona agacha su cabeza y realmente con lágrimas en sus ojos dice, Señor, ámame más, abrázame más, tómame en tus brazos, me arrepiento de mis pecados, que tú seas mi motivo de adoración, que tú seas el todo en mi vida. Y hermanos, esto es algo que permea toda la carta. Por eso es que el último versículo de la primera carta de Juan es, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así termina. ¿Por qué? Una vez más, porque Él quiere demostrarte que el mundo te va a querer sentar en el trono. Bájate. Dios, y solo Dios tiene que estar sentado allí. Pero hay un grupo más en este marcado contraste. Hay un grupo más, el tercer grupo, nosotros. Dice el texto, verso 6, nosotros somos de Dios. Verso 6 del capítulo 4, 1 Juan 4, 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, a ver, hermano, ¿qué dice? No nos oye. En esto conocemos, o literalmente el texto dice, en esto contrastamos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hermanos, Juan nos ha hablado ya de la iglesia verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Vosotros sois de Dios. Aquellos que están escondidos con Cristo en Dios. Vosotros sois de Dios. Juan nos ha hablado también de los falsos maestros. ¿Quiénes son los falsos maestros? Ellos son del mundo. Nos ha hablado de su audiencia también. Hablan del mundo y el mundo los oye. Pero ahora Juan va a exponer algo que a veces puede sonar como muy presuntuoso, como muy prepotente. Porque Juan ahora va a exponer quiénes son los verdaderos maestros. Juan dice, nosotros somos de Dios. Hermanos, hay una gran diferencia, una enorme brecha entre falsos maestros del mundo que hablan del mundo y el mundo los oye, y los verdaderos maestros que son de Dios. Y aunque Juan no asegura que ellos enseñan lo que Dios enseña, porque vea conmigo el texto una vez más. Si tiene su Biblia a la mano, véalo conmigo. Dice el verso 5, veamos al verso 5, dice, ellos son del mundo. Muy bien, identificamos el maestro, el falso maestro, son del mundo. Después dice, por eso hablan del mundo. Aquí está su mensaje, hablan del mundo. Y luego dice, y el mundo los oye, su audiencia. Tenemos el maestro falso, el falso mensaje y la falsa audiencia.
¿Vamos bien? Ahora leamos el verso 6. Nosotros somos de Dios, verdaderos maestros. El que conoce a Dios nos oye, audiencia. ¿Y qué falta? No, pero ¿qué falta? Yo dije que a los falsos maestros los presenta como falsos maestros, aquí está el maestro, falso mensaje, el mensaje, y falsa audiencia, audiencia. Y ahora presenta el verso 6 y dice, nosotros somos de Dios, maestros, y después dice, el que conoce a Dios nos oye, audiencia. ¿Y qué falta? El mensaje, ¿no es cierto? ¿Dónde está el mensaje? Hermanos, el apóstol Juan, a diferencia de los falsos maestros, muestra, enseña que es elemental, mi querido Watson, elemental, que si tú eres de Dios, vas a hablar el mensaje de Dios. No necesita decirlo, no necesita explicarlo. De los falsos maestros sí, los falsos maestros son del mundo y enseñan del mundo, ¿verdad? Es notorio. Pero de los maestros de Dios, nosotros somos de Dios, dice Juan. Él no tiene necesidad de decir, y enseñamos de parte de Dios. No, porque si eres de Dios, enseñarás de parte de Dios. Esa es la verdad. Hermanos, ellos hablan la verdad de parte de Dios. Ahora, definamos el nosotros. ¿Quiénes son esos maestros? Bueno, la mayoría de veces que Juan utiliza la palabra nosotros en sus cartas, con frecuencia se está refiriendo a los apóstoles de Cristo, a los discípulos originales. Se está refiriendo a los que recibieron la enseñanza de primera mano y luego lo transmitieron a las diferentes iglesias. A ellos se está refiriendo. O dicho de otra manera, a la enseñanza apostólica. Cuando dice nosotros somos de Dios, está diciendo literalmente nosotros, los apóstoles, somos de Dios y somos verdaderos porque nuestra enseñanza proviene de Cristo. ¿Y cómo sabemos que esa es la idea que quieren dar ellos? Muy sencillo. Juan está defendiendo el verdadero evangelio delante de falsos maestros que se han introducido en las iglesias, y él está diciendo nosotros que somos de Cristo, puestos por Cristo y que traemos la verdad apostólica, nosotros somos de Dios. ¿Vamos bien, hermanos? Ahora bien, esto tiene una implicación muy importante para nosotros, porque los lectores, los primeros lectores de Juan, estaban siendo atacados por los falsos maestros, y Juan les escribe y les da esta pauta. Pero hermanos, también para nosotros es aplicable esta verdad. Todo aquel que es un verdadero maestro, todo aquel que es de Dios, estará firme en las enseñanzas de los apóstoles, en la enseñanza apostólica, en el fundamento de la palabra. Hermanos, estará firme en el fundamento que Cristo estableció. Y el fundamento solo es uno. Solo es uno. Usted no echa un cimiento dos veces. O echa un cimiento dos veces. ¿Cuántas veces echa un cimiento en una casa? Una vez. Cuando el apóstol Pablo dice que la iglesia se fundamenta, se establece sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el fundamento fue establecido una sola vez. Antiguo Testamento, profetas. Nuevo Testamento, apóstoles. Y sobre ese fundamento se establece. Y después la iglesia se va construyendo a través de piedras vivas. ¿Y quiénes son las piedras vivas, hermanos? Gracias por ese entusiasmo. Yo hubiera gritado un gloria a Dios, soy yo, ¿verdad? ¿Quiénes son esas piedras vivas? Amén. Cada uno de nosotros somos esas piedras vivas sobre las cuales el edificio de la iglesia del Señor se va levantando. Así que, hermanos, debemos diferenciar a un verdadero maestro de un falso maestro, en que el falso maestro es del mundo, habla del mundo y el mundo los oye, pero el verdadero maestro es de Dios y habla de acuerdo a la palabra de Dios, no le quita nada al consejo de Dios, ni tampoco le añade nada al consejo de Dios, sino que predica tal y como es la palabra del Señor. Nada más, nada menos. ¿Por qué? Porque a Dios le rinde gloria que los siervos que Él ha destinado para predicar su palabra se rindan no a su emoción, no a sus deseos, no a sus placeres, ni a su enseñanza, se rindan a la palabra de Dios. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo, a modo de narración. Veamos Hechos capítulo 20, versos 26 al 32. Hechos capítulo 20, 26 al 32. El apóstol Pablo se está despidiendo de los hermanos en Éfeso. Había pasado un largo tiempo con ellos, 3 años con ellos, predicándoles, hablándoles, instruyéndoles, discipulándoles. Y de pronto dice,
Por tanto, yo os protesto o doy testimonio delante de ustedes en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido, no me he echado para atrás, dice Pablo, de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Le está hablando a los pastores de la iglesia de Éfeso, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Se da cuenta lo que dice Pablo? Pablo dice, hermanos, yo les he anunciado todo el consejo. Yo les he hablado de toda la palabra. He tratado de enseñarles todo lo que he podido. Mañana y noche, durante 3 años, les he amonestado, les he enseñado, les he dado de mí para que ustedes tengan. He tratado de transmitir lo que he recibido del Señor. Pero al final dice, pero ahora, hermanos, os encomiendo a todas las palabras que os he dicho en el pasado, os encomiendo a todos los momentos que he pasado con ustedes. No, ¿qué dice? Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. ¿Qué cosa tiene poder, hermano? La palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, el verdadero maestro del Señor habla de acuerdo a la palabra de Dios, no le quita ni le agrega nada al consejo de Dios. Finalmente llegamos a la conclusión de Juan. Los verdaderos maestros son de Dios, predican la palabra de Dios y el pueblo de Dios los oye. El pueblo de Dios los oye. ¿Se da cuenta lo que dice el texto? Volvamos otra vez al verso 6. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios. ¿Y quiénes son los que conocen a Dios? ¿Qué nos dijo en el verso 4? Vosotros sois de Dios. Así que ¿quién es? ¿Quiénes son los que escuchan el mensaje? La verdadera iglesia. Pero hay algo más. El que no es de Dios, no prestará oído a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le interesa escuchar más lo que es del mundo. Porque son del mundo. Sencillo. Juan 10:27, el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Cristo siempre oirán la voz de Cristo. Siempre serán guiados por el mensaje verdadero del Evangelio. Siempre, siempre, siempre. Vuelvo a repetir, siempre. Siempre. Y ya sea que usted esté aquí, hermano, siempre busque la voz del Señor. Si en algún momento de su vida de pronto tiene que irse a vivir a otra ciudad, a otro lugar distante, y no puede venir a esta iglesia, busque un lugar donde reconozca la voz de Dios. Siempre. Hermano, hablando de lo que es una iglesia verdadera, el reformador Juan Calvino escribió un concepto muy grande. Y yo solamente quiero hacer énfasis en la primera parte. Escuche lo que dijo Juan Calvino. Él dijo, en cualquier lugar que vemos la palabra de Dios siendo predicada y oída en su pureza, allí existe una iglesia de Dios. Hermanos, podríamos pasarnos años predicando la palabra desde este púlpito con pureza, pero si no hay oidores puros que almacenen esa palabra en sus corazones, entonces no hay una iglesia verdadera. Porque la iglesia no son 4 paredes. La iglesia no es el pastor. La iglesia no son los líderes. La iglesia de Cristo es la asamblea que el Señor convoca para su gloria. Y en esa asamblea Dios ha puesto piedras vivas. ¿Y quiénes son esas piedras? Así que, hermano,
Para que una iglesia sea verdadera, debe de haber una predicación fiel de la palabra y debe de haber un grupo de personas que oigan fielmente la palabra del Señor. O como lo dice Juan, nosotros los apóstoles de Cristo somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, guarda la doctrina apostólica. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Aquí está el marcado contraste. Y este es el título del mensaje: la verdad y el error. Usted puede distinguir y contrastar la verdad y el error. La verdad y el error. Los verdaderos y los falsos. Ese es el llamado. Amén. Este es un marcado contraste, hermanos, que nos ha presentado Juan en estos 3 versículos y nos conduce a una conclusión importante. Los verdaderos maestros de Dios predicarán con exactitud de la palabra de Dios, y los que son de Dios, los que están resguardados con Cristo en Dios, oirán el mensaje, abrazarán las verdades de la palabra de Dios y las pondrán por práctica, hermanos. Amén. ¿Hay alguien de los que está aquí que haya venido el día miércoles? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las 3 palabras que mencionamos el día miércoles? Ortodoxia, ortodulia, ortopraxia. ¿Y qué significa eso? Que muy bonito el latín, ¿verdad? No. Una sana doctrina nos lleva a una verdadera adoración, y una verdadera adoración a una vida práctica cristiana correcta. Ese es el mensaje final. Una verdadera doctrina me lleva a una verdadera adoración y a una verdadera práctica cristiana. Por el contrario, hermanos, todo aquel que no es de Dios no oye las enseñanzas de los maestros verdaderos, porque quieren oír las enseñanzas de los falsos maestros del mundo, que hablan del mundo porque pertenecen al mundo. Hermanos, pongámonos en pie. Y yo quiero hacerles un llamado muy importante, muy elemental el día de hoy. Hermanos, vivimos en un mundo plagado, sí, plagado, lleno de falsas enseñanzas, de falsos maestros. Vivimos en un mundo completamente lleno de enseñanzas demoníacas, por todas partes, anticristianas, verdades inciertas, hermanos. Y como creyentes nosotros debemos probar constantemente, los espíritus para discernir cuál es de Dios y cuál no lo es. Hermanos, eso no es pecado. No es pecado que nosotros afinemos nuestro corazón con la palabra y ejerzamos un discernimiento correcto de lo que es o no es verdadero. Hermanos, es correcto, es muy correcto y es necesario que podamos hacer ese discernimiento. Debemos probar los espíritus para saber cuál es de Dios y cuál no lo es. Debemos usar las pruebas que el apóstol Juan nos da para saber lo que es verdad y lo que es error. Debemos de diferenciar, hermanos, las joyas espirituales de las falsas enseñanzas doctrinales. Y al igual que los nobles de Berea, aquellos hombres que cuando Pablo les predicó, el apóstol Pablo, no estamos hablando de un falso maestro, cuando Pablo les predicó, ellos acudieron a las Escrituras. Así que de la misma manera que los nobles de Berea, hoy nosotros estamos llamados a comparar toda enseñanza con la norma bíblica. Todo con la palabra. Solo así podemos, hermanos, contender ardientemente por la fe. Termino con esto, hermanos. Cuando guardamos fielmente la verdad en la actualidad, como cristianos, no solamente estamos preservándonos a nosotros en pureza, sino que también estamos resguardando a la generación venidera. Estamos guardando a los que vienen por delante. Leamos una vez más el texto. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los
oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a orar. Amantísimo Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Alabamos, Señor, tu verdad. Alabamos tu señorío. Alabamos tu incomparable majestad. Señor, en nuestros corazones solamente hay un cántico de gozo por lo que tú has hecho. En nuestros corazones, Señor, brota una intensa y apasionada visión de tu gloria cuando nosotros comprendemos el evangelio que tú nos has dado, Señor. Tú has hecho tanto por nosotros. Tú has sido fiel cuando nosotros éramos infieles. Tú has sido justo con nosotros y en tu justicia decidiste pasar por alto, Señor, nuestros pecados y ponerlos sobre Cristo para que nosotros fuésemos llamados la justicia de Dios en Él. Señor, es incomparable tu gracia, es indescriptible tu amor, es incalculable la obra expiatoria. Y a lo largo de tu palabra, desde el principio hasta el final, página tras página, nosotros vemos ese amor electivo, ese amor de llamamiento santo. Nosotros vemos, Señor, toda la redención que ha sido operada por medio de Cristo, desde el principio hasta el final. Cristo es el aplasta serpientes. Cristo es el cetro que iba a permanecer firme en el trono de Judá para siempre. Cristo es el hombre de paz. Cristo es el consolador. A lo largo de la historia vemos a Cristo como el guardador de su pueblo, el ángel de Jehová, el que se manifiesta con poder y autoridad, el poderoso, el admirable, el Dios fuerte. Señor, y ese Dios encarnado vino para que nosotros pudiéramos tener una relación contigo. Hoy podemos, por causa de Cristo, decir: somos de Dios. Somos de Dios. Señor, y estamos muy agradecidos. Tu infinita gracia nos calma. Tu infinita gracia nos llena. Tu infinita gracia, Señor, permea cada parte, cada espacio, cada molécula, cada lugar, Señor, en nuestros corazones. Tu gracia, solo tu gracia. Señor, y nosotros no queremos terminar este momento simplemente con una enseñanza acerca de los falsos maestros, sino con nuestra mirada puesta sobre ti, sobre el verdadero, sobre el fiel, sobre el digno de honra y de alabanza. Alabamos tu nombre, Señor. Y nos bajamos del trono para que tú seas magnificado. Nos bajamos del trono para que tú reines con poder y autoridad. Nos bajamos del trono, Señor. Deponemos las armas. Levantamos bandera blanca. Ya no más a nosotros mismos, sino a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Señor, tuyo somos. Y a ti el honor, a ti la gloria. Pero también, Señor, te pedimos que como iglesia tú nos ayudes a permanecer firmes frente a las falsas enseñanzas y a los falsos maestros que constantemente se levantan y que enseñan una verdad distorsionada. Como dijo el apóstol Pablo, un mensaje, un evangelio diferente. Y no es que haya otro evangelio, sino que ellos lo han distorsionado. Señor, ayúdanos a conocer más tu verdad. Ayúdanos a afianzarnos a tu palabra. Pero Señor, yo también te pido el día de hoy que si hay alguien en este lugar que no es de Dios, sino que sus deseos y sus afectos están en el mundo, si hay alguien en este lugar que no ha venido, que no ha corrido a Cristo en arrepentimiento y fe, yo te pido, Señor, con humildad, que tu soberano control opere en sus vidas, de tal manera que tu Espíritu Santo entre en ellos y haga en ellos un llamado irresistible, una gracia esclarecedora, Señor, y que puedan venir al conocimiento del Evangelio. Yo no puedo hacerlo, pero tú sí puedes.
Tú sí puedes. Te lo pedimos, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque sabemos también que es por medio de tu Espíritu Santo que hemos vencido al mundo. Te damos a ti la gloria. Gracias, Señor. Señor, y como siempre lo hacemos, y siempre terminamos diciendo que hoy no sea una de esas veces en las que no lo hacemos, sino al contrario, que sea magnificada y exaltada esta declaración. Que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Santo Espíritu de Dios esté con todos nosotros. Alabamos tu nombre desde ahora y para siempre. Amén y amén.